Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrarlo completo o algunos apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar, lo pueden oír en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados. En primer lugar, el profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, el historiador Eric Langer. Bienvenido, profesor, como siempre, a esta mesa. Siempre un placer. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset, bienvenida también. Gracias. Y Muri Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a este programa. Gracias. El primer asunto a propósito, hoy en cierto modo termina el verano aquí en Estados Unidos, hoy es día festivo en todo el país, es día del trabajo. Los estadounidenses, en una cuestión muy singular, no lo celebran el 1 de mayo como en la mayor parte de los países del mundo, y eso que el origen de este festivo tiene que ver con una matanza en 1886 en Chicago. Lo celebran el primer lunes del mes de septiembre, y además dice un dicho aquí que no se puede usar más ropa blanca, o sea, ni faldas blancas ni pantalones blancos a partir de este Labor Day. Sí, es trágico, ni pantalones, ni zapatos, ni carteras, cierran las piscinas, se acaba oficialmente el verano y empieza la... Es festivo, pero aquí estamos trabajando. Profesor Langer, usted además tiene origen alemán, y Alemania está en los titulares de toda la prensa mundial por lo que está ocurriendo con la crisis de los inmigrantes en la Unión Europea. Han llegado miles y miles, ya no se puede calcular. En ciudades como Múnich, en las últimas horas llegaron 18.000 en distintos trenes desde Hungría, y la mayor parte vienen de Siria, de la guerra en Irak también, de lo que ha ocurrido en Irak, en las fronteras en Irak. Algunos vienen desde Libia, muchos de ellos no solamente vienen por tierra, si se puede, sino la mayor parte en balsas inflables, desde cruzando el Mediterráneo. Ha habido 2.500 muertos en estas travesías, y aparte de eso han llegado a Europa casi 300.000 personas en lo corrido del año, más que el total del año pasado. Llama, sin embargo, la atención de que mientras en Hungría el primer ministro Viktor Orbán puso una valla de alambre de púas de más de 150 kilómetros y de 1,5 metros de altura, y ha dicho que solamente debería Europa recibir a los que son cristianos, no a los musulmanes, porque eso va en contra de la civilización europea. En cambio, Austria y especialmente Alemania ha decidido darles la bienvenida, y conmueven las imágenes de los inmigrantes llegando con sus hijos a estaciones de tren como las de Múnich, cuando la gente sale con letreros en inglés y en alemán diciendo bienvenidos, dándoles caramelos o confites a los niños, dándoles de comer y dándoles incluso botellas de agua. Angela Merkel, la jefa del gobierno alemán, que es bastante dura tradicionalmente, ha dicho en esta ocasión que va a recibir solicitudes y va a dar asilo a 800.000 personas. Eso es una cifra que impresiona, porque en cambio François Hollande, el presidente de Francia, socialista, supuestamente un hombre más a la izquierda en el espectro ideológico que Angela Merkel, ha dicho que él va a recibir a 24.000. ¿Por qué Alemania, y se lo pregunto desde el punto de vista histórico, usted que es historiador, recibe a esta gente? Bueno, en primer lugar, estoy muy orgulloso de Alemania, que realmente ha hecho algo, y los alemanes que están siendo líderes en toda Europa, y me parece de una forma muy, muy positiva. Y me parece que tiene que ver con la herencia, porque más que todo de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania causó obviamente una crisis de refugiados tremenda en su época, y ahora está de alguna forma tratando de crear una imagen nueva de Alemania, de una Alemania pacífica que alberga a la gente, que tiene una economía bastante fuerte, entonces que tiene esa capacidad y lo está haciendo. Y obviamente el Papa Francisco también, seguramente vamos a hablar de eso, también está fomentando eso también. Y realmente me parece una cosa histórica, en dos sentidos, ¿no? Que es histórico, que sí está tomando tanto, y también que está de alguna forma recompensando por lo que había causado Alemania hace ya 1 o 2 generaciones atrás, y me parece de una forma muy positiva. Dori Toribio, pues, dice el profesor Langer, y tiene razón, el Papa ha pedido a las parroquias en toda Europa que les den albergue a los inmigrantes. En la Unión Europea hay 500 millones de habitantes.
y mucha gente se pregunta si no debería ser factible que puedan recibir a estos alrededor de 300.000 que han llegado en este año, personas sin papeles de otras zonas del mundo, especialmente de Siria. Pero aquí hay un gran debate porque Angela Merkel dice que debería haber unas cuotas en cada país para recibir a los inmigrantes, esto con base no solamente en la economía de cada uno de los 28 miembros de la Unión Europea, sino también de su población. España tiene menos habitantes que Alemania, España tiene 45 millones de habitantes y no puede recibir a tantos. Pero hay otros países que no quieren recibirlos. ¿Cómo se puede resolver eso, sobre todo cuando la cumbre es el próximo 14 de septiembre? A mí me parece muy difícil la solución, incluso me parece muy difícil la solución de los países que realmente están diciendo que van a acoger a los refugiados y me pregunto cómo, porque son muchísimos, muy posiblemente ahora después de ampliar las cuotas esto va a funcionar como efecto llamada y llegarán más. Además, se está diciendo que muchos de los refugiados sirios que están llegando a Europa son de clase media, no son especialmente de clase baja, es decir, tienen cierta preparación, son abogados, son médicos, entonces la asimilación no es sencilla por los países. Y además recordemos que Europa ya tiene sus propios problemas de inmigración. Lo que pasa es que ahora estamos haciendo esta distinción entre refugiados e inmigrantes, pero cada uno de estos países que va a acoger a los sirios tiene además sus propios problemas de inmigración, como es España, que recibe inmigrantes subsaharianos en las costas sur del país, como es Francia, que como estamos viendo todavía tiene esos problemas de integración con los inmigrantes que en su día llegaron de África, del norte de África, de Algeria. Alemania, que ahora es verdad que estamos viendo estas muestras fantásticas de solidaridad y cómo la burocracia alemana está funcionando de la manera más efectiva y está consiguiendo asimilar la llegada, pero a partir de ahora, ¿qué? Cuando también sabemos que en lo que va de 2015 ha habido más de 200 ataques a refugios de inmigrantes, sobre todo en el este del país, donde todavía queda ese rastro neonazi. Es decir, a partir de ahora vamos a ver lo mejor y lo peor, y yo me pregunto desde un nivel práctico realmente cómo se puede asimilar a estos inmigrantes, a estos refugiados. Y además también me pregunto por otra parte hasta qué punto, y no sé si esto es políticamente incorrecto decirlo, pero hasta qué punto somos todos un poco hipócritas, desde los políticos a los propios ciudadanos, exigiendo solidaridad con los sirios, que es como debería ser, porque en parte Occidente tenemos mucha responsabilidad de lo que está ocurriendo en Siria, pero al mismo tiempo no somos capaces de asimilar o de tratar bien o de dar la bienvenida, como se está dando hoy desde Madrid, a los sirios, pero no damos esa misma bienvenida a otros inmigrantes que vienen de otros lugares con la misma razón, buscan una vida mejor. Entonces esta hipocresía que posiblemente vayamos a ver en Bruselas la semana que viene, que es la misma hipocresía que hemos visto en Hungría, porque la mayor ola de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial en Europa fue desde Hungría en 1956, cuando ellos salieron del país, y además salieron también caminando hacia Austria y ahora han cerrado las puertas a los sirios. Por eso yo creo que hay que ser solidarios, sí, pero también hay que ser muy práctico. En esto los alemanes lo hacen muy bien, que calculan cifras, vamos a ver cómo lo hacen a partir de ahora, pero no va a ser fácil. Aquí hay varias cosas. El origen de todo este conflicto es la guerra en Siria. Guerra en la que, por supuesto, uno de los mayores responsables es el señor Bashar al-Assad, dictador que se quedó en el puesto. Estados Unidos, dicen muchos analistas, ha podido haber hecho más cosas para evitar esa guerra y no lo hizo. Estados Unidos no se pronuncia mucho en estos momentos y en cierta medida es causante de lo que está pasando, y hay mucho silencio aquí en la Casa Blanca a 3 cuadras de este lugar. Pero dice Dori Toribio una cosa que es verdad, y es que esto puede exacerbar el nacionalismo, el racismo. Puede haber movimientos neonazis crecientes dentro de poco tiempo, y hay algo que llama la atención. ¿Será que esto se va a convertir, este tema de los inmigrantes, en el epicentro del debate político en los próximos meses y en los próximos años en Europa, donde pueden surgir más partidos de ultraderecha, como el Frente Nacional en Francia, como el partido del propio señor Víctor Orbán en Hungría? Sin duda, esto va a ser hasta ahora ha resultado una crisis que parece ser demasiado grande para Europa y va sin duda a volver a dibujar el mapa político y económico de esa región y a cuestionar y poner en prueba muy seriamente la capacidad de las instituciones europeas para aguantar. No solamente esto lo están manejando como una situación de crisis, es decir, cómo resolvemos un problema con inmediatez y con contundencia, pero el problema no se va a ir y se va a empeorar, y para eso hay necesidad de resultados y de decisiones a mucho más largo plazo e institucionales. Volviendo al tema de Alemania, yo creo que también hay un incentivo económico, aparte de la, digamos, enorme generosidad que está mostrando Alemania al recibir estos inmigrantes, y es que también haciendo muy bien sus cálculos, Alemania está decreciendo en población y eso está generando una preocupación a largo plazo sobre su estancamiento económico. Va a disminuir, según los cálculos, para el 2050 en 10 millones de personas, o sea, de 81 pasaría a 70, y los cálculos también muestran que habrá solamente
2 alemanes menores de 65 años para esa época para pagar por cada uno de los pensionados. Entonces quizás lo que está haciendo Angela Merkel es no solamente abriendo las puertas para resolver una crisis a corto plazo, sino garantizando el bienestar de su país a largo plazo, y eso en números tiene mucho contraste con Reino Unido, por ejemplo, que está destinado a ser el país más poblado de Europa y que no tiene realmente económicamente cómo sostener esta inmigración. Acaba de anunciar David Cameron que recibirá 20.000 inmigrantes, que es lo que ha recibido Angela Merkel en los últimos días, y que serían más o menos 5.000 al año. Quizás por cada inmigrante que recibe el Reino Unido, Alemania recibe 27. Pues no olvidemos que Alemania también fue fuente del mayor número de emigrantes de los alemanes del este mientras las Alemanias estaban separadas. Es decir, Alemania tiene cierta responsabilidad histórica en el tema de la acogida de refugiados políticos y lo sabe. Sí, y en realidad en Alemania Oriental también hay más racismo, hay más neonazi, irónicamente, porque, bueno, yo crecí en parte en Alemania Occidental y nos vacunaron en realidad contra el racismo y contra el nazismo y todo eso. En Alemania Oriental eso no pasó porque eran todos héroes comunistas de la patria que nunca tenían siempre los que resistían contra los nazis, que era obviamente mentira. Entonces ellos no fueron vacunados de esa forma contra ese racismo muy alemán, lamento decir, como los del occidente. Por eso hay mucho más problema en el oriente que en el occidente en ese sentido. Es curioso como cuando no aprendemos de la historia nos obliga a repetir hasta que lo aprendemos, ¿eh? Y ahora Alemania se va a enfrentar a algo que se iba enfrentando 100 años. Sí. Increíble. Cambio de asunto, hay noticias en Guatemala, porque está en prisión Otto Pérez, el anterior presidente, por habérsele acusado de encabezar la llamada La Línea, una trama de corrupción según la cual había sobornos en las aduanas en ese país. Y también Rosana Valdetti, su ex vicepresidenta, se encuentra en una cárcel de mujeres. Eso ocurrió la semana pasada. Alejandro Maldonado, el vicepresidente, asumió el mando y lo entregará el próximo mes de enero. Hubo elecciones presidenciales, o la primera vuelta de las elecciones presidenciales ayer domingo en ese país. Y los dos primeros pasan a la segunda y definitiva vuelta el próximo 25 de octubre. ¿Quién quedó de primero? Jimmy Morales, 46 años, obtuvo el 26% de los votos y es un humorista. Es un cómico, dicen que está respaldado por algunos militares muy duros, según señala la prensa. Es un hombre religioso, porque además se presenta como evangélico. Ese fue el hombre que quedó en el primer lugar, según el escrutinio, tal como ha ido avanzando. En segundo lugar, con el 17% de los votos, Manuel Valdizón, un empresario muy conocido, entre otras cosas porque en una de sus tesis de grado fusiló, por decirlo de una manera común, o plagió algunos textos de otra persona. Después tuvo que dar marcha atrás y por eso lo llaman burlonamente como el doctor copy and paste, el doctor que copia y pega. El señor Valdizón quedó de segundo y el número 2 del señor Valdizón, su compañero de fórmula, Edgar Barquín, está acusado de formar parte de una trama también de lavado de dinero. ¿Qué va a pasar entonces en Guatemala? ¿Se aplicará después de la lección de justicia que nos ha dado el país? ¿Se aplicará aquel dicho de Guatemala a Guatepeor, que lo dicen con humor y con ironía y con sarcasmo, de ese país? ¿O será que las cosas se pueden componer? Porque hay ciudadanos que dicen, si el próximo presidente no funciona, lo echamos igual que a Otto Pérez. Bueno, hay bastante entusiasmo entre la población de su capacidad como pueblo de transformar las instituciones y de tumbar gobiernos, y es algo que ha contagiado el sentir guatemalteco y sigue siendo una lección de democracia el hecho de que un pueblo que fue gobernado durante tanto tiempo por dictaduras en este momento tenga esa capacidad. La pregunta es si va a dar Guatemala una lección de gobernabilidad, y parece que las opciones son los mismos con las mismas o una persona completamente nueva, los llamados outsiders, que están tan de moda no solamente en Guatemala sino en el resto del mundo. Y generalmente, y por desgracia, estas personas que llegan al poder como dentro de una ola de populismo y dentro de un golpe de suerte, no saben gobernar. Cuando uno mira los planteamientos de Jimmy Morales, entre otros, están darle teléfonos móviles a todos los niños de Guatemala, algunos realmente promesas difíciles de tomar en serio. Y no es fácil pensar que, a pesar de que tenga la plataforma política de los evangélicos, tenga un equipo de gobierno y una capacidad de manejo como el que requiere un país como Guatemala. Lo que pasa es que
sí es una luz de democracia y así se aprende. Uno mira el caso griego también, no les fue muy bien a los griegos y en otros países donde han ganado estos líderes populistas los retos son bastante altos. Dori Toribio. Lo que ocurre es que además en Guatemala hace falta una reforma muy profunda que no se va a arreglar solo cambiando el presidente. El 50% de la financiación de los partidos políticos proviene o de tramas de la mafia o del narco o de la corrupción. Y cuando la corrupción está tan enraizada en el propio sistema político, no basta con cambiar las cabezas, hay que hacer una reforma mucho más profunda. Yo leía crónicas de los compañeros en Guatemala estos días y decían que se había pasado un poco del entusiasmo que decía Muni a una sensación más de desesperanza o de pesimismo, porque ven que ninguno de los candidatos podría producir ese cambio que realmente hace falta en el país. Unos son más de lo mismo y el otro, el humorista, no parece que esté muy preparado para realmente gobernar. Y es muy interesante esa reflexión que hace Muni de los outsiders, porque es un fenómeno que estamos viviendo en todas partes del mundo, incluso en democracias muy consolidadas o históricas, como puede ser dentro de la Unión Europea, y como la solución no es nada sencilla, porque la gente quiere algo nuevo, quiere esa esperanza, quiere alguien que prometa, que es honrado y que no tiene nada que ver con el sistema, pero eso no significa que sea bueno. Eric Langer. Jimmy Morales y me van a disculpar que voy a nombrar el Donald Trump de Guatemala. Es otro cómico, perdón, y que sabe entretener a la gente de alguna forma, y también tiene esa visión muy derechista también. En ese sentido me parece muy preocupante. También él no tiene una estructura partidaria, entonces ¿cómo podría manejar el país, administrar el país, si él no tiene cómo hacerlo, no tiene equipo? Y me parece mucho a Martelly, por ejemplo, de Haití, que era un cantante también antes de ser presidente, y Haití es un desastre, entonces realmente es un problema. La cosa es que todos esos candidatos, precandidatos, se establecieron antes de esa ola populista, bueno, la ola democrática de que causó la caída de Pérez y su vicepresidente. Entonces, en ese sentido, no han podido cosechar todavía lo que han sembrado. Ojalá que eso sea en el futuro. Y yo que pensé que no íbamos a hablar hoy de Donald Trump. Ya regresamos a Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Muni, hay noticias de México, porque allá desde que aquel 26 de septiembre desaparecieran 43 estudiantes de magisterio en Iguala, en el estado de Guerrero, no ha habido tranquilidad de ninguna manera. El gobierno en un momento dado dijo que los estudiantes habían sido secuestrados y que habían sido quemados los cadáveres. Después todas esas versiones se han desmentido. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, mediante algunos expertos escogidos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, acaba de rendir un nuevo informe y hay una versión distinta. La versión dice que aparentemente de 5 autobuses, en uno de los cuales iban estos estudiantes, de esos 5 autobuses, algunos fueron atacados, entre ellos el de los estudiantes, porque se trataba de una guerra entre bandas de narcotraficantes. Supuestamente, según esta versión que da la OEA, una banda llamada Guerreros Unidos trataba de atacar a la banda contraria, que se llama Los Rojos, y por esa razón pudieron haber incendiado o asesinado a los 43 estudiantes, y además no se sabe en dónde están. ¿Qué conclusión puede sacar uno después de esto? Porque es realmente extraño que un gobierno no pueda dar explicaciones de qué fue lo que pasó. 43 personas son 43 personas, es mucha gente, son jóvenes, está toda la comunidad internacional prestándole ayuda incluso al gobierno mexicano, y nadie da razón de dónde están estos muchachos. Bueno, se desplomó la farsa del gobierno de Enrique Peña Nieto, que no tuvo realmente la dedicación y el empeño para tratar de buscar la verdad, y corrieron a montar una versión oficial que se desplomó. Y casi uno puede poner en esa fecha, Juan Carlos, el principio del fin de la popularidad de Enrique Peña Nieto. Y estos nuevos hechos, si bien son una noticia que en cierta forma reivindica a las familias de las víctimas, no son concluyentes las nuevas versiones tampoco. El gobierno tampoco ha salido a dar ningún tipo de explicación. Esto es una cicatriz grande para México, una cicatriz aún más grande para el gobierno de Peña Nieto, y en este momento todos los ojos están puestos sobre justamente el presidente y su equipo para ver si en esta ocasión, y dadas estas nuevos hallazgos, si realmente van a investigar como han debido desde el principio. Eric Langer. Me parece que hay otro problema, eso es que parece que uno de los buses tenía heroína,
que eran para exportar, ese quinto bus no aparece en la investigación oficial. Lo que quiere decir que aún, eso no tenía que ver solamente con las autoridades de Ayotzinapa ni de Guerrero, sino también a nivel nacional con el ejército, todo eso. Entonces quiere decir que eso es aún más grave, más grande de lo que se pensaba. Y la mala investigación, no solamente una mala investigación, sino es tratar de esconder ciertos hechos por autoridades que están investigando el caso. Quiere decir que el problema es aún mayor y está más dentro del sistema político mexicano a nivel nacional, que es muy, muy preocupante. Dorita Origa. Yo hacía tiempo que no leía con tanto horror un informe de la OEA. O sea, leer ese informe es aterrador porque apunta sin ningún tipo de duda a que el gobierno no solo es parte del problema, sino que está siendo un obstáculo para saber qué ha ocurrido. Por un lado dice la OEA que no se debe dar por muertos a los estudiantes, sino todavía por desaparecidos, que el gobierno no se dé tanta prisa en pasar página. Después además dice que ninguna fuerza del Estado, o corrobora que ninguna fuerza del Estado hizo nada, que fueron testigos pero que nadie actuó. Y esto ya, verlo negro sobre blanco, a mí me ha resultado horrible. Y después está la parte del quinto autobús. O sea, la OEA insiste que hay un quinto autobús que seguramente era el que transportaba la heroína en ese momento y que de ahí surgió todo el enfrentamiento y por eso murieron los estudiantes, y que ese quinto autobús, que es el que posiblemente pueda tener la clave de lo que ocurrió, ni siquiera aparece en el documento oficial. Es decir, el gobierno ya no solo está haciendo como si nada, sino que ahora mismo está obstaculizando a que realmente se sepa qué pasó, y a mí esto me ha dejado absolutamente aterrorizada, aunque suene ingenuo, pero no lo esperaba así. Un comentario bien corto, parece que algo sí funciona en la OEA. Realmente es algo muy importante tomar en cuenta. El sistema interamericano de los derechos humanos sí es elogiado. Exactamente, es impresionante. De observación Es nuevo. Bueno, un apunte brevísimo. Gabriel García Márquez, premio Nobel colombiano, recibió el galardón el 8 de diciembre de 1982. Resulta que estuvo espiado por el FBI, según reveló el Washington Post, el diario de Washington Post, en las últimas horas durante 24 años, desde el momento en el que llegó con su mujer y su hijo mayor en 1961 al Hotel Webster en Manhattan para trabajar en la agencia de prensa cubana Prensa Latina, agencia de donde fue despedido porque les parecía que no era lo suficientemente de izquierda. Gabo, como lo conocen los colombianos, gran amigo de Fidel Castro, amistad por lo demás por la que lo criticaron mucho, durante tanto tiempo, incluso cuando se reunió con Bill Clinton en algún momento y con Carlos Fuentes, estaba siendo seguido por el FBI, que en su momento también estuvo vigilando a Ernest Hemingway. ¿Qué pasa con el FBI? Al principio además no lo llamaban ni siquiera Gabriel, sino pensaban que se llamaba José García Márquez. ¿Y qué pasa con las 133 páginas que no han sido publicadas y que están en este momento reservadas? A mí me llama la atención, pues por un lado, en ese momento de paranoia que vivía Estados Unidos, el hecho que llegara un colombiano a Nueva York a abrir una agencia cubana de noticias iba a generar toda clase de especulaciones. Lo llamativo es que era a la oficina justamente de Hoover que llegaba esta información y era un asunto que él supervisó directamente. Era ese el tamaño del temor que le producía a él Gabriel García Márquez, cosa que es curiosa cuando uno oye los elogios de Barack Obama y de Bill Clinton después y antes de su muerte. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24. El profesor Langer, la ex candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Sarah Palin, republicana, era compañera de fórmula de John McCain, famosa por las metidas de pata que son legendarias. Ella en algún momento dijo que ella no sabía si el África era un país o un continente. En otro momento dijo que ella sabía de relaciones internacionales porque como es de Alaska, pues cerca queda Rusia, la Rusia de Vladimir No podía Putin. ver a Rusia desde su casa. Bueno, sí. En las últimas horas en una entrevista dijo lo siguiente, que a ella le gusta que Jeb Bush, el exgobernador de la Florida, hable español, está casado con una mexicana, pero que los inmigrantes aquí en Estados Unidos deben en primer lugar estar con arreglo a la ley, es decir, tener papeles. Y en segundo lugar, que si quieren venir a América o a Estados Unidos, que sería la traducción correcta, lo que tienen que hablar, el idioma que tienen que hablar aquí es americano. Dijo, they have to speak American. Sí. ¿Cómo le parece esta nueva en realidad no es ninguna metida de pata, eso es lo interesante, pero sin que ella sepa, y eso es que Daniel Webster creó el diccionario Webster's Dictionary para crear un idioma americano. Por eso escribimos, por ejemplo, labor sin la U, sino con la O. O center, como suena, center en lugar de centre, que es como escriben los ingleses, sí. que se inventaron en inglés. Y creo que
metió la pata, pero al mismo tiempo sin saberlo no metió la pata. Así que por fin está logrando algo, está diciendo algo certero. ¡Qué bien! Dorito Toribio. Yo creo que ella está haciendo muchos esfuerzos para entrar al equipo de Donald Trump. Ella ha dicho que quiere ser su ministra de Energía si llega a la Casa Blanca. Entonces ella ahora está alineándose, igual que Donald Trump ha estado últimamente insultando a Jeb Bush por hablar demasiado español, pues ella ahora está también haciendo sus méritos para volver a intentarlo y entrar en el equipo de los que no tienen filtro mental. Sí, bueno, yo iba a decir que no tienen filtro mental para volver a la Casa Blanca o intentar llegar a la Casa Blanca. Lo cierto es que si todos en Estados Unidos speak American, muy posiblemente por demografía hablarían español. Seguramente. Gracias a los tres. Gracias a los tres. A ustedes los espero mañana en Club de Prensa. Es verdad.